una clave para Navidad. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Regalos. Parece que esta época es una época de regalos. En la humanidad es una costumbre antigua dar regalos en un día de alegría. Cuenta la Biblia que cuando los judíos se encontraban cautivos e iban a ser exterminados por la maldad de Amán, el Señor dio gracia a Esther para obtener del rey la vida de su pueblo. Y ese momento de salvación se convirtió en día de fiesta, pues los judíos tuvieron paz de sus enemigos y el mes que iba a ser de tristeza se les cambió en alegría. Y cuando esperaban día de luto, este se transformó en día bueno, por lo que se les ordenó hacer días de banquete y de gozo y enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Nadie podía estar gozoso mientras otro de sus hermanos no tuviera cómo festejar. Por eso debían compartir su comida de fiesta con parientes y vecinos y además regalar algo a los pobres. Dios quiere que después de pasar por sufrimiento podamos decir como el salmista: mi copa está rebosando. Un momento de oscuridad. Cuando Isaías habló de ese regalo de Dios, era un momento de tristeza para su pueblo, quien después del esplendor que tuvo durante los reinados de David y Salomón, se olvidó de su creador. El reino se dividió en dos. Las 10 tribus que vivían al norte conservaron el nombre de Israel y pusieron su capital en Samaria, mientras que las tribus de Judá y Benjamín formaron el reino de Judá, con capital en Jerusalén. Cuando el pueblo del norte abandonó a Dios, fue invadido y llevado cautivo a Nínive, pero se quedaron los ancianos y los niños, quienes al crecer se mezclaron con los pueblos vecinos, tomando muchas de sus costumbres y dioses, por lo que más tarde, de forma despectiva, fueron llamados samaritanos y menospreciados por Judá, pues se les tenía como poco puros étnicamente y en sus costumbres. Pero Judá, que también abandonó a Jehová, estaba siendo atacada por todos lados. Del norte los invadieron los israelitas apoyados por los sirios. Y los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos 200,000, mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Les hicieron un saqueo, se llevaron a sus esposas, hijos e hijas. Del sureste, los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Y del mar, en el sur, los filisteos se habían extendido por las ciudades de Cefela y del Negev de Judá. Ante ello, el rey Acaz buscó el apoyo de los poderosos asirios, a los cuales pagó con oro que tomó del templo, del tesoro real y de las principales familias de Judá. Pero los asirios, aunque tomaron su oro, jamás los ayudaron. Por el contrario, también vino contra él el rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Sennacherib, rey de Asiria, vino a atacar a Jerusalén. La gente temía por su vida o libertad y lloraba por su familia y bienes.
Por eso dice Isaías que el pueblo andaba en tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, pues todo estaba en su contra. Es posible que también hoy tú sientas que andas en oscuridad, que de todos lados viene el peligro, que aún aquellos en quienes confiabas te han abandonado, sin entender que en realidad te alejaste de Dios y lo demás son consecuencias de esa soberbia. Pero si tú vives en un momento de tristeza, de confusión o de luto, si sientes que todo está en tu contra y en su misericordia, hoy te preguntara el Señor, ¿qué quieres de regalo de Navidad? ¿Qué le contestarías? Momento de esperanza. Y el profeta Isaías escribe, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, enseñándonos una doctrina maravillosa, la del regalo de Dios. En una virgen se iba a encarnar el Verbo divino, quien ya existía desde la eternidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y vino a nosotros como un regalo del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, en su carne, fue descendiente de David, pero engendrado por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Pero Miqueas explica su naturaleza. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas o sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Verbo no es nacido, Él es un regalo dado por el Padre para nuestra salvación. Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana junto al pozo de Sicar, si conocieras el don de Dios, refiriéndose a sí mismo, Él le enseña que la salvación no viene de una religión, ni de esfuerzos o sacrificios. No es cumplir con ritos, sino aceptar el sacrificio de Jesús, el regalo de Dios mediante la fe. Un momento de liberación. Ante tanto sufrimiento, Dios les mandó esas buenas noticias, pues Él quería que el pueblo que andaba en tinieblas viera gran luz, que a los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeciera sobre ellos. Isaías profetizó primero para los dolientes de Judá, los que lloraban por sus hijos e hijas y temían la toma de Jerusalén, pero también anunciaba la salvación para la humanidad condenada por el pecado, pues con el nacimiento, muerte y resurrección de Jesús, todo aquel que invocare el nombre del Señor, es decir, de ese niño que nacería, será salvo. Por eso Isaías escribió: el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Isaías les transmitía algo muy profundo. Jehová no solo había visto su aflicción de ese momento, sino que veía la oscuridad de la humanidad condenada
a una eterna separación de Él, por lo que prometía que al nacer ese niño, Dios ya estaría nuevamente con nosotros, que quienes pusieran su fe en Él y aceptaran a Jesús como su único y suficiente Salvador, serían librados de la oscuridad del pecado y gozarían de la presencia de Dios. Para nosotros, que tenemos en los evangelios relatos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús, que podemos leer las profecías y los salmos que lo anunciaban, y el testimonio de los apóstoles, suena claro que Isaías estaba hablando del nacimiento del Salvador. Pero imagina que tú fueras miembro de una de esas familias de Judá a quienes les habían matado a un padre o un hermano, secuestrado un hijo o una hija, o les habían robado todo lo que tenían. Pues estarías desolado y no entenderías qué tenía que ver con tu dolor el nacimiento virginal del niño, o por qué era esa la respuesta de Dios a tus sufrimientos. Pero en medio del dolor, Dios los retaba y te reta a que creas que Él, si tú lo amas y le buscas, puede cambiar todo para tu bien. Porque como escribiría Pablo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Dios honró la fe de los que creyeron y mandó al profeta Obed a decir a los invasores israelitas: mas ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Es decir, si ustedes creen que tienen ese botín porque son muy justos, tengan cuidado. Dios les puede cobrar sus pecados. Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Y ellos, reflexionando sobre cómo habían pecado contra Jehová, tomaron a los cautivos y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber, y los ungieron, y condujeron en asnos a todos los débiles, y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. Observa cómo cambió el panorama para aquellos que ya eran esclavos. Dice la Escritura: los vistieron, calzaron, los limpiaron, ayudaron a llegar y los regresaron hasta Jericó. Y el Señor actuó también frente a la amenaza de Asiria, y su poderoso rey Sennacherib, quien marchó contra Jerusalén para conquistarla, no solo no tomó la ciudad, sino que regresó a su tierra, en donde fue muerto por sus propios hijos. Dios te dice hoy: está tranquilo, aunque ahora solo veas oscuridad. Si vienes a mí con fe, si crees que soy capaz de hacer cosas maravillosas para ti, aunque tus enemigos sean muchos o muy poderosos, aunque vivas en hambre o sufrimiento, o tus bienes no te alcancen para tu sustento, yo estaré contigo, y mi señal será el nacimiento como niño de mi Hijo eterno, el Verbo. Hace unos días
escuché como un papá le decía a un niño: ¿qué quieres de Navidad? Y el pequeño se quedó pensando qué podría contestar. Yo imaginé que él podría pedir un juego de video, un teléfono de moda o una ropa especial. Pero aunque no supo qué decir, su cara le brillaba al pensar en su regalo. Una joven profesionista me platicó que le había preguntado a su mamá, ya mayor, qué quería de regalo de Navidad, y que ella le contestó: el mejor regalo para mí será tu cariño, y que, aunque le ofreció contestarle más tarde, la cara de amor que su mamá puso al oír la pregunta de su hija, la puso tan contenta que quería esforzarse más por encontrar algo que su madre verdaderamente disfrutara. Te invito a que te imagines que hoy por la noche, en tus sueños, se te apareciera un ángel del Señor y te preguntara: ¿qué quieres de regalo de Navidad? ¿Tú qué le responderías? Piensa bien qué quisieras que el Señor te regale esta Navidad. Un tesoro. Si tú no sabes aún, los regalos de Dios son incontables y maravillosos. Revisemos algunos que el Señor te ofrece hoy. La salvación. Dios ya te ha puesto a tu alcance un regalo maravilloso. Hijo nos es dado. Dios te ha regalado a su Hijo eterno y a través de Él la salvación del pecado. Pues en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que, si tú aún no lo has aceptado como tu Salvador, esta puede ser tu verdadera Navidad. Porque si ese niño de Belén no ha nacido para ti en tu corazón, solo tendrás fiestas familiares, reuniones con amigos o escape de la rutina, con viajes, regalos, música o alcohol, pero no estarás realmente celebrando su Navidad. Este es el momento de aceptar su valioso regalo. Toma tu decisión y encontrarás que Jesús, el gran regalo de Dios para el pecador, nos trajo muchos otros dones o regalos. Puede ser que tú estés necesitando alguno de ellos. La clave de los regalos. Para ti, que ya lo has aceptado, Él tiene otros regalos que podrás recibir esta Navidad. Un día, cuando entró en la sinagoga en Nazaret y le dieron a leer la profecía de Isaías, él leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En esta relación de regalos quizá está el que necesitas esta Navidad. En épocas recientes se han generalizado las compras en línea y dependiendo del valor de lo comprado, algunas plataformas dan una palabra clave para poder recibir la mercancía. Pues el Señor también te ha dado una clave para que puedas recoger tu regalo. Veamos ahora los regalos y su clave. Dar buenas nuevas a los pobres. Si no tienes alimento suficiente, eres o te sientes pobre, e incluso has llegado a tener hambre,
Acuérdate que cuando Jesús vio gente con hambre, se compadeció de ellos, y del almuerzo de un niño, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron. Seguro que tú puedes confiar en Él, pues Él puede, como con la viuda, hacer que una poca de harina y algo de aceite que aún le quedaban dure todo el tiempo de escasez. O que un poco de aceite en tu casa, bendecido por Él, traiga los recursos que te hacen falta para tener paz con tus acreedores. Si no tienes dinero suficiente, si no tienes tiempo suficiente, si no tienes salud suficiente, si no tienes ánimo suficiente, Él está dispuesto a obrar milagros en tu vida, porque Él dijo, refiriéndose a los pajarillos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y para Él, tú vales más que ellos. En esta Navidad, haz un ejercicio de fe. Pon tus necesidades en sus manos y alábalo, porque con un poco de fe, como un grano de mostaza, verás cómo llegan a tu mesa manjares que tú no preparaste, ropa que tú no compraste, tesoros que no trabajaste, o la paz que tanto has buscado. Pero revisa bien si lo que necesitas es más alimento, más vestido o más dinero. Un estudio sobre ganadores de grandes premios de la lotería reveló que más del 95% de ellos volvieron a ser pobres. Su problema no era de dinero, sino de administración. De pequeños, para enseñarnos que debíamos ahorrar, nos platicaban el cuento de una hormiguita que había encontrado una moneda y que pensó en qué la iba a gastar. Ella decía, si compro pan, se me acaba. Si compro leche, se me acaba. Y así repasaba que no importaba lo que comprara, se le iba a acabar el dinero o el interés. Por eso, como al niño que tanto lloró por un juguete, pero una vez que lo tiene, pronto lo abandona en un rincón. Si tú esta Navidad buscas al Señor, nada te faltará. Pero las bendiciones no vienen por una fórmula mágica o supersticiosa. Jacob tuvo que luchar toda la noche con el ángel y aún responderle, no te dejaré si no me bendices. Puede ser que tú, antes de obtener las bendiciones de Dios, tengas que luchar. Y quizá no sea con el ángel de Dios, sino con tus hábitos y pecados, tus dudas o indiferencia, tu incredulidad o pesimismo. Pero la bendición ya está ahí. Solo tienes que tomarla. Dios te ha prometido, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pero recuerda la clave. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Búscalo a Él y a su voluntad, y lo demás te será dado, porque los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Otro regalo, sanar a los quebrantados de corazón. ¿Tienes el corazón roto? ¿O vives en el temor y la intranquilidad?
¿Estás desgastado de tanto dolor y desesperanza? En la amargura de tu alma, ¿cuestionas si vale la pena vivir? O quizá sientes que vas en un camino doloroso, con el alma lista para desmayarse y morir. Y en la furia de tu agonía, incluso como Elías, has anhelado morir. Si tú, que conoces al Padre, que has vivido en su casa, en cercana comunión con Él, pero hoy, como el hijo pródigo, te ves en tierra ajena, lleno de lodo y con hambre, envidiando aún las bellotas que se les dan de comer a los cerdos. Y no te atreves a regresar, pues te ves derrotado y lleno de remordimiento. Recuerda que Él te está esperando, que cada día sale al camino para ver si vienes de regreso, porque esa será su alegría. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Él no quiere reclamarte tu pasado, sabe que ya aprendiste. Quiere que te pongan el mejor vestido y los zapatos nuevos. Te quiere cuidar. Y esta Navidad quiere que te den joyas, que maten al becerro gordo, que hagan fiesta, porque tú te has reintegrado a su familia. Quizá ese sea el regalo que necesitas, el abrazo de perdón que sana tu corazón arrepentido, la voz de tranquilidad dándote la bienvenida. Pero recuerda la clave para recibir esta bendición: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El tercer regalo: pregonar libertad a los cautivos. ¿Estás de alguna forma cautivo? El Señor no te reprocha tu cautividad, se conduele de ver la condición a la que te han llevado tus pecados, tus vicios, tus adicciones, tus excesos y malos hábitos, tu trabajo, tu tristeza o tu depresión. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él está dispuesto a regalarte tu libertad. Las cadenas de Pablo y Silas cayeron al suelo mientras ellos cantaban. Quizá te hace falta alabar a Dios para principiar tu libertad. Reconocer que no puedes solo y día a día tomar su mano. Pero recuerda la clave para recibir este regalo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Un regalo más: vista a los ciegos. Él quiere que tengas una verdadera celebración de Navidad. Hay muchos ejemplos de ciegos que se acercaron a Jesús, cada uno con una historia diferente, una edad diferente, una tristeza diferente. Había quien clamaba, pero otros solo estaban a un lado del camino. ¿En dónde estás tú? ¿Qué es lo que te estás perdiendo de ver? Quizás el Señor quiere que veas todas las bendiciones con las que ya cuentas el día de hoy, en lugar de estar triste por aquellas que no tienes. Recuerda que quien no disfruta lo que tiene, no merece lo que quiere. El Señor puede darte la vista esta Navidad para que valores todo lo que tienes: tu vida, fuerza, familia, trabajo y muchas cosas más. Pero si Él te manda ir a lavarte al estanque de su palabra, obedécele. Tu vista regresará
y serás testimonio para quienes te rodean. Pero recuerda la clave para recibir esta bendición. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. También te ofrece poner en libertad a los oprimidos. Si tú no estás cautivo, puede ser que sea peor, que vivas en permanente depresión con la opresión de quienes viven torturándose, que camines con una tremenda carga que te oprime. Recuerda que Dios no solo te ha perdonado, sino que ya ha restaurado su relación contigo y quiere que te perdones a ti mismo. Él ya pagó tus deudas en la cruz. Todos tus pecados los echó al fondo del mar, los mandó lejos de ti. Esta Navidad, Él puede regalarte tu propio perdón. ¿Cuántas de tus enfermedades vienen de ese sentido de culpa? Pero Él ha prometido que si tú lo buscas, aunque creas que tu cuerpo, cansado y débil, ya no resiste, comprobarás que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Puede que tu mente ya no sea tan lúcida como lo fue antes, pero Él te recordará sus promesas, y la clave para recibir esa bendición es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el gran regalo que Él quiere que compartas con quienes te rodean es que Él vino a predicar el año agradable del Señor. Él, como regalo de su Navidad, quiere hacerte útil, quiere que anuncies a los que te rodean que la Navidad no es solo cenas, regalos o vacaciones, sino restablecer la relación rota entre Dios y la humanidad. Por eso el Señor enfatizó el año agradable del Señor. Él está contento porque ya, gracias al nacimiento de Jesús y su sacrificio, quienes le acepten pueden regresar a casa. ¿Y tú? ¿Qué regalo quieres esta Navidad? Conclusiones. No importa cómo te sientas hoy, el Señor ha provisto regalos para ti esta Navidad. El más grande es la salvación a través de su Hijo eterno. Si aún no lo has aceptado, hazlo hoy. Y si en ti ya ha nacido el niño de Belén, pero tu vida está en oscuridad y necesitas de sus bendiciones, Él te recuerda que vino para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Selecciona el regalo que necesites, pero no olvides la clave: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca a Dios y Él te dará en esta Navidad el deseo de tu corazón. Dios bendiga su palabra.